Recuerdo cuando estaba en la secundaria, en la banda escolar. Yo tocaba el clarinete. Siendo honesto, siempre quise tocar el saxofón, pero mi abuelo tenía un clarinete, así que eso fue lo que terminé tocando. Siendo sincero, no era bueno para nada y debido a esto, tuve que tomar clases extra después de la escuela solo para mantenerme al día con los demás. El instructor de la banda era un hombre de mediana edad llamado Sr. Hall. Después de un tiempo, al darse cuenta de que me estaba quedando atrás, el Sr. Hall mismo comenzó a ofrecerme lecciones adicionales en su casa. No sé por qué, pero por alguna razón, la idea de tomar lecciones en la casa de mi maestro de secundaria me incomodaba y me negaba cada vez. Estaba empezando a ser bastante perturbador y quiero decir, especialmente siendo un niño de secundaria, no deberías tener que decirle constantemente que no a tu maestro. De todos modos, un día el Sr. Hall anunció que nuestra SQ. Recuerdo una experiencia de mi infancia que creo que debería compartir contigo. También estuve presente cuando sucedió, pero mi hermana es la que más ha sido afectada negativamente por ello. No es como si hubiéramos podido preverlo. Nuestro pueblo natal es pequeño, no más de 20,000 habitantes hoy en día, y probablemente era menos en aquel entonces. Crecimos en una casa muy religiosa donde se leía la Biblia todas las noches y se iba a la iglesia 2 veces por semana. Y a pesar de ya no ser parte de la iglesia, disfrutaba esos días. Todos eran amables y cariñosos, y era como tener una gran familia. Mirando hacia atrás, nuestra vida en casa parece haber sido normal del Medio Oeste. Josefina, mi hermana y yo nunca nos quedamos sin nada. Nunca nos sentimos desamados o sin apoyo cuando lo necesitábamos. Casi diría que tuvimos padres perfectos, o al menos tan perfectos como cualquiera podría serlo. Todavía tenemos una relación muy cercana y no dudo en recurrir a ellos cuando necesito ayuda con mis propios hijos. En resumen, me considero muy afortunado de tenerlos como padres y aspiro a ser solo la mitad de buenos que ellos fueron con nosotros. Pero no podían cuidarnos las 24 horas del día. Tenían que trabajar y nosotros teníamos que ir a la escuela. Desde primer grado, Josefina y yo habíamos ido a una escuela privada cristiana en nuestra ciudad. Como en la mayoría de las escuelas regulares teníamos un recreo. El nuestro ocurría después del almuerzo, y fue durante uno de estos momentos cuando algún extraño decidió hacer su aparición. Tenía 12 años ese año y Josefina tenía 9. Como la escuela era pequeña, todos los grados tenían su recreo al mismo tiempo. Como cualquier otra hermana mayor, siempre he sido protectora de Josefina, incluso cuando estaba jugando con sus amigas. Me aseguraba de chequearla de vez en cuando. Ese día estaba hablando con otra chica de mi edad cuando ella llamó mi atención sobre algo. Miré y vi a Josefina hablando con un hombre junto a la cerca. Como no lo reconocía, me puse nerviosa. Esto fue en los años 90, cabe mencionar, todos nosotros, los niños, recibíamos constantemente charlas sobre el peligro de los extraños. Desafortunadamente, Josefina siempre había sido amable con cualquiera que fuera amable con ella. En un mundo perfecto, su inocencia habría sido dulce, pero nuestro mundo está lejos de ser perfecto. Corrí hacia nuestra maestra y le conté lo que estaba pasando. Ella decidió correr hacia la cerca y yo la seguí de cerca. El hombre aparentemente huyó tan pronto como nos vio venir. Josefina estaba llorando cuando la alcanzamos. La pobre chica no entendía por qué habíamos alejado a su amigo. Traté de explicárselo, pero ella era demasiado ingenua y de buen corazón. Me pegué a Josefina como una lapa después de eso. Nosotras comíamos juntas y yo me quedaba cerca de ella durante el recreo. A ella no le gustaba para nada, pero yo no me preocupaba. Durante un tiempo su seguridad era todo en lo que pensaba y me obsesioné un poco. Tenía pesadillas con ella siendo secuestrada. Fue demasiada presión para alguien tan joven de llevar. Pero el miedo de perder a mi hermana me volvió loca. Mis padres estaban naturalmente preocupados e hicieron todo lo posible para explicar los peligros, pero dejaron de hacerlo cuando ella parecía estar a punto de llorar. Y ahora que soy padre yo mismo, entiendo por qué. Hay una línea muy fina entre enseñarles a tus hijos una lección importante y destruir su inocencia. Incluso a los 12 años, sabía los peligros que los extraños representaban, a pesar de no entender aún las cosas horribles que realmente tenían planeadas. El mero pensamiento de no volver a ver a mi familia fue suficiente para mantenerme a salvo. Hasta ese incidente siempre habíamos ido caminando de ida y vuelta a la escuela, pero tuvimos que tomar el autobús después de esto. El día escolar se hacía mucho más largo y pronto llegué a odiarlo. La escuela tomó los peligros en serio y contrató a un segundo oficial de seguridad
para patrullar el campus durante el recreo. Todas las medidas necesarias parecían funcionar, y pasaron varios meses. Parecía que el hombre había pasado página. Eventualmente, el nivel de alerta se redujo a la normalidad y todos volvieron a su vida normal. Incluso el segundo oficial sería despedido. Todos pensábamos que podríamos volver a nuestras vidas antiguas. Por todas las apariencias, el hombre siniestro había renunciado. Pero no fue el caso. Había tomado cariño a Josefina y todo lo que tenía que hacer era ser paciente y esperar. Bajamos la guardia un día y cuando llegó ese día, él atacaría. Y ese día llegó, alrededor de 9 meses después, y no fue donde esperábamos. Había pasado casi un año desde el incidente en la escuela. La mayoría de nosotros habíamos vuelto a nuestros viejos hábitos o nuestras viejas costumbres, como quieran decirle. Comencé a dejar a Josefina fuera de mi vista durante el recreo, al igual que los maestros. El único oficial de seguridad restante pasaba la mayor parte del tiempo fumando en su auto. Es seguro decir que nadie estaba preparado para lo que sucedería a continuación. Era un sábado por la tarde, el primer fin de semana verdaderamente agradable y cálido del año. Josefina y yo estábamos en el parque con nuestra mamá y algunos amigos. Yo acababa de estar empujando a Josefina en un columpio unos minutos antes, y estaba tomando un trago del bebedero. Supongo que ella estaba sola cuando él la secuestró. Fui alertado por sus gritos, y me di vuelta para ver al mismo extraño corriendo con ella en brazos. Inmediatamente salí corriendo tras él, gritando a mi madre frenéticamente mientras avanzaba. Ella y algunas otras madres estaban justo delante de mí, también persiguiéndolo. Parecía que iba a escapar, pero a pocos metros del auto se detuvo y dejó a Josefina en el suelo. Tenía una extraña expresión en su rostro y estaba palmeándose la camisa. Recuerdo ver que estaba a punto de levantarla de nuevo, pero notó que mi madre se acercaba. Vaciló un momento antes de darse la vuelta y correr hacia su auto de nuevo. Increíblemente había dejado a Josefina atrás. Logró llegar a su auto y huir, pero no antes de que mi madre y algunas otras personas anotaran su número de placa. Cuando finalmente alcanzamos a Josefina, vimos por qué el desgraciado la había soltado. La pobre chica estaba tan aterrorizada que se había orinado encima. No puedo imaginar el miedo que debe haber sentido. Mamá la recogió y la abrazó con fuerza y todos lloramos a mares. Los efectos del trauma se hicieron evidentes casi de inmediato. Cuando la policía la interrogó, Josefina no respondió. Permaneció así durante varios meses. Esta vez, la vibrante y habladora niña estaba casi catatónica. No importaba quién le hablara, ella no respondía. Una mirada distante y vacía se quedó fija en su rostro. Mamá se volvió inconsolable y yo estaba perdido en qué hacer. El único punto brillante fue que teníamos el número de placa del hombre. Y mientras esperábamos actualizaciones, mamá hizo todo lo posible para que Josefina hablara. Pasó por una larga serie de consejeros y psiquiatras, pero no se logró mucho. Eventualmente comenzaría a hablar nuevamente, pero no había vuelta atrás. La confianza ciega que una vez había tenido estaba completamente destruida, y gran parte de su vida después de eso se pasó sola en su habitación, el único lugar donde se sentía completamente segura. Rara vez salía con alguien, y si lo hacía, eran chicos que había conocido durante mucho tiempo. Y contra todas las probabilidades, eventualmente encontró a alguien, pero la relación se ve constantemente puesta a prueba por los problemas y traumas de su pasado. Una vez que nos enteramos de que el extraño había sido atrapado, nuestro papá se ofreció como voluntario para encargarse de la investigación. Todo lo que sé es que fue a prisión, pero no estoy seguro de por cuánto tiempo o dónde está ahora. Y si es lo suficientemente estúpido como para aparecer por aquí nuevamente, no terminará bien para él. Comencé a dar paseos nocturnos por el campus en mi último año de universidad. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que me ayudaba a mantener mi peso y despejar mi mente después de un largo día de trabajo. Después de graduarme, mantuve la práctica y continué haciéndolo hasta el día de hoy. Mientras muchos a mi alrededor se volvían diabéticos e hipertensos, lo que los llevaba a depender de múltiples medicamentos, yo no tenía ninguno de esos problemas. De hecho, mi presión arterial siempre está dentro del rango normal, al igual que mi peso y azúcar en la sangre. En la actualidad, soy el único miembro de mi familia capaz de hacer tal afirmación.
A medida que me acerco a mi cumpleaños número 43, no veo razón para dejar de hacer esos paseos después de la cena. Para cualquiera que esté interesado en ponerse más saludable, recomiendo caminar en lugar de correr cada vez. Obtienes todos los beneficios sin el desgaste en el cuerpo que a menudo se obtiene al correr. Problemas en las rodillas vienen a la mente específicamente. De todos modos, como todo en la vida, siempre habrá algunos inconvenientes en cualquier actividad, aunque la mayoría de ellos provendrán del mundo exterior y de aquellas cosas que simplemente no puedes controlar. La historia que estoy contando hoy involucra uno de esos inconvenientes. El escenario era una agradable y fresca noche de verano. Acababa de terminar una maravillosa cena con mi familia y salí para mi habitual recorrido de 6,5 kilómetros por mi vecindario. Había hecho este camino 1000 veces y nunca había encontrado nada peor que un perro que se había escapado de su dueño. En esos casos, solo necesitaba un zapato o un gesto con mi bastón de caminar para alejarlos. Estos paseos eran una de las raras veces en mi vida en las que tenía tiempo para mí mismo. Los usaba para planear mi futuro y simplemente disfrutar de la hermosa música de la naturaleza que ocurría a mi alrededor. Por esta razón, generalmente caminaba solo, aunque nunca impedía que alguien me acompañara. En esta noche, el sol estaba comenzando a ocultarse en el horizonte. Me acercaba al punto medio donde daba la vuelta para regresar a casa. Mi calle termina en un callejón sin salida exactamente a 3,5 kilómetros de mi casa, y en ese callejón sin salida hay un gran roble alrededor del cual camino. No tengo una razón en particular para hacerlo, simplemente se convirtió en un hábito después de un tiempo. De todos modos, acababa de dar la vuelta y me dirigía de regreso cuando una voz de hombre resonó desde atrás. «Buenas noches, vecino». Casi salto del susto cuando lo escuché. Miré por encima de mi hombro y vi a un hombre trotando hacia mí. Estaba tan molesto que en realidad le solté una maldición. Parecía haber salido de la nada. Había un montón de árboles a la izquierda, pero no vi ni escuché a nadie allí cuando pasé. Algo en ellos simplemente no parecía correcto. Aunque estaba oscureciendo, no había visto al hombre antes y no tenía interés en hacer amigos en ese momento. Especialmente este tipo que aparecía de la nada y me había puesto de mal humor. Intenté perderlo, pero eventualmente me alcanzó. Ahora estaba seguro de que no lo conocía. «Es inusualmente frío para esta época del año, ¿no crees?», dijo, intentando hacer una pequeña charla. Me molestó y pude sentir el ceño en mi rostro. Todo lo que quería en ese momento era llegar a casa. Luché contra el impulso de decirle que se largara. No quería ser grosero, a pesar de que estaba completamente perdido. No había hecho nada malo realmente. Caminamos juntos otro 1,5 kilómetros más o menos antes de que apareciera mi casa y durante todo este tiempo, él continuó divagando sobre cosas sin importancia y yo no decía realmente nada en respuesta. El alivio que sentí al ver mi casa a lo lejos fue rápidamente reemplazado por un sentido de pánico. No estaba seguro de si quería que este hombre molesto supiera dónde vivía. En lugar de doblar en mi calle, seguí caminando. No tenía un plan de cómo me iba a deshacer del tipo, pero pensé que lo idearía mientras caminaba. Seguimos caminando unos 20 metros más o menos antes de que dijera algo que me heló la sangre. «Oye, Nick, ¿no es esa tu calle que acabamos de pasar?». Una especie de sensación enfermiza me invadió, y realmente sentí que me había puesto a sudar frío. Di otro paso y todo se quedó en silencio. Una ira indescriptible bullía dentro de mí. Podía escuchar mi corazón latiendo dentro de mi cabeza y finalmente exploté contra el hombre de una manera que nunca había hecho antes con nadie. «¿Quién demonios eres? Nunca te he conocido en mi vida y ¿cómo sabes mi nombre?». «No te lo dije», grité con una sonrisa burlona pareciendo extenderse por su rostro. Era más allá de escalofriante en ese momento. «Parece que me has atrapado», dijo ya siendo un hombre bastante imponente, pero esa sonrisa lo hacía monstruoso a mis ojos. Un aire de amenaza emanaba de él como un perfume barato, y me puse más nervioso cuanto más tiempo estaba allí parado. Pero a pesar del terror que sentía, mi ego me instaba a afirmarme allí. Para algún espectador, podría haber sido como ver a una sardina intentando intimidar a un tiburón blanco. No sé quién demonios crees que eres o por qué decidiste molestarme, pero te prometo que si alguna vez vuelves a molestarme, te meteré el pie tan adentro de tus sabes que necesitarás un cirujano para sacarlo. Dije esto de manera que parecía ridícula y era una amenaza vacía,
Soy un hombre de tamaño promedio, pero él podría haberme doblado como un pretzel si realmente quisiera. En este punto, estaba tan asustado y enojado que temblaba incontrolablemente. Estoy seguro de que él podía verlo, y probablemente eso fue suficiente para asegurarse de que tenía la ventaja. A pesar de todas mis amenazas y gritos, esa extraña sonrisa nunca pareció desvanecerse. Hubo otro largo silencio incómodo. Estaba casi aliviado cuando finalmente ese tipo habló de nuevo. Que tengas una buena noche, Nick. Estaba perdido en cómo reaccionar, así que simplemente me di la vuelta y empecé a caminar hacia casa. Cada pocos metros miraba por encima de mi hombro para asegurarme de que no me seguía. Cada vez esperaba que apareciera justo detrás de mí y me estrangulara con sus enormes manos. Mantuve esta rutina hasta que entré en mi casa. Ahora que estaba seguro, el miedo me abrumó tanto que tuve que correr al baño y vomité legítimamente. Nunca lo había hecho antes, pero una vez que vomité toda mi cena, enjuagué mi boca y me lavé la cara en el lavabo. Me quedé mirándome en el reflejo, preguntándome por qué había reaccionado tan negativamente a ese tipo. Nunca en mi vida había tenido una experiencia como esta, ni puedo explicar completamente lo que sucedió. Todo lo que sé es que cada célula de mi cuerpo me decía que me alejara. Su simple presencia simplemente se sentía mal por alguna razón inexplicable, y eso me hacía odiarlo. Si no hubiera actuado de manera tan extraña cuando lo enfrenté, quizás aún estaría cuestionando mi comportamiento. Ahora sé que no lo estoy explicando muy bien, y la mayoría de ustedes probablemente piensen que estoy loco, pero solo puedo describir cómo me sentí en ese momento. Brevemente pensé en llamar a la policía, pero no tenía idea de qué diría si lo hiciera. Hacer pequeñas charlas con un vecino apenas era un crimen, y si alguien actuaba sospechosamente, era yo amenazando con agredir a un desconocido no sonaba como una reacción cuerda a la situación. Opté por mantener la boca cerrada y no decir nada, y eso incluye a mi esposa. No había forma de que ella siquiera lo entendiera, y no la culpo realmente. Después de ese incidente comencé a llevar mi pistola conmigo por las noches y cambié la ruta que tomaba. Afortunadamente nunca volvería a tener otra experiencia como esa, pero sí volvería a ver a ese hombre una vez más. Habían pasado 5 o 6 meses desde que él y yo habíamos hablado. Estaba haciendo un buen trabajo al poner el incidente detrás de mí. Una tarde, mi esposa y yo estábamos descargando comestibles del auto cuando un sedán plateado de 4 puertas pasó lentamente. El conductor nos saludó, y siendo el vecino amistoso que usualmente soy, levanté apenas la mano cuando me di cuenta de que el conductor era ese mismo extraño. Todos esos horribles sentimientos volvieron de golpe. Aquella horrible sonrisa se quemó en mi mente, y no estoy seguro de cuánto tiempo estuve realmente parado allí. La voz de mi esposa me sacó de mi ensimismamiento. Preguntó si estaba bien y dijo que estaba pálido como un fantasma. En lugar de sacar toda la historia y arriesgarme a parecer algún loco, le dije que probablemente solo estaba deshidratado. Aceptó la excusa y volvimos a descargar el auto. Han pasado 5 años y no he visto a ese tipo desde entonces. A pesar de haber tenido todo este tiempo para pensarlo, aún no tengo idea de por qué él y yo nos cruzamos ese día. Obviamente me buscó a propósito, pero eso es todo lo que puedo estar seguro. He tenido algunas desavenencias menores con algunos vecinos, pero nada que pueda pensar que justifique contratar a alguien para intimidarme o acosarme. Nunca me dio un mensaje o me amenazó como podrías pensar que lo haría una persona así. A menos que aparezca de nuevo o alguien lo mencione, solo puedo concluir que me eligió al azar para intimidarme. Y ahora que finalmente he contado a la gente lo que sucedió, tengo la intención de que esta sea la última vez que lo haga. Espero que compartirlo aquí me permita dejarlo ir de una vez por todas y pueda ser olvidado para siempre. Durante las vacaciones de 2011 o 2012, recién había cumplido 18 años en la primavera anterior, y mi mamá, mis hermanas y yo estábamos viajando desde Canadá para visitar a amigos de la familia y pasar la Navidad y el Año Nuevo disfrutando del sol y relajándonos en la increíblemente hermosa playa de Seven Mile. Durante el día, pasaba mucho tiempo con mi familia haciendo excursiones, nadando con delfines, haciendo snorkel, parapente y disfrutando del sol caliente. Muy diferente al brutal invierno del que escapamos. Por la noche generalmente me dejaban solo para que encontrara mi propia diversión. Mis hermanas eran menores de edad, así que no podían salir a beber conmigo.
Pasaba mucho tiempo deambulando por la playa, dando paseos nocturnos y tratando de conocer a otros chicos de mi edad. En realidad funcionó bastante bien y conocí a algunas personas geniales. Pasé tiempo con un hermano y una hermana de Toronto, y conocí a una mujer de 30 años que se había alejado de su fiesta de trabajo y pensaba que yo era mucho mayor de lo que realmente era. Como un joven de 18 años, tenía una especie de falsa confianza. Me presentaba como alguien que sabía exactamente lo que quería. Excelente para hablar con chicas, valiente e incluso un poco arrogante, pero por dentro realmente no podía respaldarlo. Era tímido y nervioso, y realmente tenía que obligarme a hablar con extraños. Era difícil, pero un poco de valor líquido hacía que mis conversaciones fluyeran mucho más naturalmente, aunque la constante ansiedad, especialmente cuando se trataba de chicas, nunca desapareció realmente. Simplemente fingía que no estaba allí. Una noche me encontré con un grupo de estadounidenses, Jessica, Amanda y Alicia, y su novio Catriel, así como un chico local llamado Derek, fumando algo de marihuana en la playa. Todos teníamos alrededor de 20 años y me invitaron a unirme a ellos. Pasamos unas horas conociéndonos y contando historias estúpidas. Tenía una botella de ron, ellos tenían marihuana, así que para un grupo de chicos tontos fue un encuentro perfecto. Se estaba haciendo tarde, así que todos hicimos planes para encontrarnos al día siguiente y recorrer algunos bares. Al día siguiente, los encontré en el complejo y fuimos a un bar que sugirió Derek. Era un bar deportivo con mesas de beer pong, billar y otros juegos como Backhunter y pinball. Estaba adjunto a una discoteca que tenía un evento de dubstep los viernes por la noche, al que planeamos ir después de tomar algunas copas. Empezamos a beber en el bar deportivo y conocí a mucha gente interesante, incluida una chica de mi ciudad natal, que iba a la escuela justo al final de la calle de mi casa. Realmente fue una gran experiencia, y no recuerdo haberme divertido más en un bar en toda mi vida hasta ese momento. Por lo general, cuando sales a un bar, pasas el rato con tus amigos y quizás conoces a alguien aquí y allá, pero esto fue diferente. Fue refrescante conocer a tanta gente de diferentes lugares. Después de ser derrotados por una pareja de sesentones en el beer pong, empezamos a socializar con otro grupo de chicos de nuestra edad. Había una chica, la llamaré Amanda, que básicamente se pegó a mí desde que nos conocimos y fue extremadamente cariñosa conmigo, incluso aunque me sentía incómodo con esta completa desconocida. Simplemente lo dejé pasar. No quería ser grosero, y no estaba interesado en sus avances. No solo no me daba mi espacio personal, sino que simplemente no me sentía atraído por ella. Estaba un poco interesado en la mencionada Amanda, y no iba a permitir que esta chica se interpusiera en eso. Fui un poco brusco con ella, pero aún lo suficientemente amable como para no molestarla, y algunas de las otras personas en su grupo eran bastante agradables, así que simplemente dejé pasar el asunto. Nuestro grupo de 6 básicamente se duplicó por dentro, así que en este punto todos decidimos ir a la discoteca. Llegamos al bar y comenzamos a pedir bebidas e intentar ser el chico genial que pensaba que era. Pedí una ronda para todo el grupo, y todos estaban bastante emocionados. Me sentía bien. Pasaron unos 20 minutos y yo estaba disfrutando bailando, bebiendo y charlando con los estadounidenses que conocí el día anterior, cuando Amanda se acerca a mí y comienza a tocarme de nuevo. «Hola, guapo», dice. «¿Qué tal si vienes a bailar conmigo?» No gracias, estoy bien», respondí. «Me siento bastante mal». «Vamos, será divertido», insiste ella. «Estoy bien de verdad. Solo voy a pasar el rato con estos chicos», dije señalando al grupo con el que estaba hablando. Ella lucía desanimada y luego hizo un cambio total que me tomó completamente por sorpresa. «Sabes, estoy bastante mal. ¿Le pusiste algo a mi bebida?» «¿Qué estás diciendo?», respondí. «Solo he tomado unas pocas y me siento bastante mal». «Es ridículo», proclamé. «¿Por qué haría algo así?» «No, definitivamente le pusiste algo a mi bebida y me siento tan mal. Eso es absurdo», exclamé. «¿Por qué haría algo como eso?» «No, definitivamente le pusiste algo a mi bebida y voy a decirle a todo el mundo aquí que estás tratando de drogarme». Estaba totalmente atónito. Ni siquiera conocía a esta chica y ni siquiera sabía qué decir. Sé que cosas como esta les pasan a las personas, y uno debería tener especial cuidado con los desconocidos, pero definitivamente no había puesto nada en la bebida de esta persona. Al principio, estaba un poco preocupado. Tal vez alguien más lo hizo.
El hecho de que ella estuviera usando esto para amenazarme me convenció de lo contrario. Juro que no puse nada en tu bebida, dijo Amanda. Apenas conozco a este chico, pero puedo decirte que no puso nada en tu bebida, intercedió Amanda. ¿Cómo sabes eso?, respondió Amanda. Tal vez también le puso algo en tu bebida. Me siento bien. ¿Todos ustedes se sienten bien?, preguntó a su grupo, obteniendo un rotundo sí como respuesta. Déjanos en paz y encuentra a alguien más a quien molestar, le dijo uno de sus amigos. Amanda sonrió y me guiñó un ojo antes de alejarse. Esa fue la cosa más extraña que había visto, dijo Amanda. Solo quédate con nosotros. Te tenemos la espalda si ella se acerca de nuevo. Pasé el resto de la noche increíblemente ansioso, con la cabeza en constante movimiento. Ella estaba allí con sus amigos, y de vez en cuando la veía mirándome con furia, frunciendo el ceño. Eso realmente hizo que fuera difícil disfrutar del resto de la velada. Cuando el bar estaba cerrando, salí afuera a fumar un cigarrillo y esperar a los demás. Fue entonces cuando Amanda se acercó de nuevo. «Oye, lo siento por acusarte de poner algo en mi bebida», dijo. «¿Quieres venir a la playa conmigo? Podemos tener un tiempo a solas, y te puedo dar una disculpa adecuada». Las alarmas sonaron en mi cabeza. ¿Qué estaba tratando de hacer esta chica? Me acusó de drogarla y ahora me está pidiendo que esté a solas con ella. ¿Era esta alguna forma sádica de coquetear conmigo? Absolutamente no, dije con la voz más firme posible. Esto es una locura. Simplemente déjame en paz. Ni siquiera le permití responder. Tiré mi cigarrillo a medio terminar y corrí de regreso al bar para encontrar a los demás y contarles lo que había pasado. Estaban cerca de la salida del bar con la gente de su grupo, y les pregunté a sus amigos cuál era su problema, contándoles lo que acababa de suceder. Resultó que ella no era su amiga. La habían conocido esa noche en el bar deportivo antes de que llegáramos, y uno de los chicos dijo que estaba actuando de manera inapropiada hacia él también, y cuando le dijo que no estaba interesado, se puso muy rara y siguió pidiéndole que estuviera a solas con ella. Cuando salimos del bar, no estaba por ningún lado, y no la volví a ver durante el resto del viaje. No tengo idea de cuál era su motivo o cuál era su objetivo final, y parte de mí siente que solo era una chica rara que intentaba coquetear y era terrible en eso. Pero hay otra parte de mí que siente que tenía otros motivos que podrían haber sido más siniestros. No sé si fue una coincidencia o no, pero Derek también desapareció después de eso, y nunca lo volví a ver. Así que tal vez estaban conspirando para robar a la gente. De ser así, no estaba muy bien planeado. De cualquier manera, fue bastante espeluznante, y estoy agradecido de no haberme encontrado con ella nuevamente. Hubo recientemente una gran tormenta de granizo en mi área, que causó muchos daños a la propiedad de la gente, y como de costumbre, una multitud de compañías de reparación de techos y Señor Arregla Todo salieron de la nada en busca de una parte de esos jugosos cheques de seguros. Aunque tuvimos suerte, mientras que la mayoría de mis vecinos sufrieron todo tipo de daños alrededor de sus propiedades, nosotros tuvimos poco o ninguno. Creo que mucho tenía que ver con mis paneles solares y el ángulo en el que estaban estacionados nuestros autos. Nuestro automóvil más viejo, un BMW Jetta del 2005, tenía algunas abolladuras, pero nada por lo que preocuparse demasiado, y no pude ver ni una sola marca en mi camioneta. Cuando comparas esto con mis vecinos en la calle lateral, muchos de cuyos autos estaban tan mal que fueron declarados siniestro total, no puedo pensar en ninguna otra razón. En cuanto a nuestro techo, solo habían pasado un par de años desde que fue completamente reemplazado después de luchar con la compañía de seguros durante mucho tiempo. Presenté un reclamo nuevamente y finalmente fue aprobado, y luego quizás 6 meses pasaron antes de que compráramos la cubierta del interruptor de paneles, que cubría cerca del 85% del techo en sí. Dudo que las tejas ni siquiera hayan tenido la oportunidad de asentarse aún, un proceso que generalmente ocurre en el calor del verano. Claramente no necesitábamos ninguna reparación alrededor de mi hogar, pero esto no detuvo a los reparadores de pacotilla de acosarnos constantemente. En el transcurso de la semana, probablemente 6 individuos y empresas diferentes vinieron a mi puerta. Al principio fui amable. Simplemente les dije que mi techo era nuevo y que no necesitaba sus servicios. La mayoría de ellos entendieron la indirecta y se fueron.
tal vez dejando su tarjeta atrás, pero algunos trataron de convencerme de que estaba equivocado. Este tipo de comportamiento es lo que me saca de quicio. Cuando señalé que el techo no podía estar dañado sin también dañar los paneles, se dieron cuenta del tipo de persona con la que estaban tratando, y esto puso fin a las visitas. Nadie me estaba engañando, o eso pensé. Entonces llegó el hombre que demostraría que estaba equivocado, 2 o 3 días después de la tormenta. Justo coincidió que estaba fuera, y cuando regresé encontré una tarjeta de presentación y un folleto pegados en mi puerta. Aunque el nombre en la tarjeta no me resultaba familiar, noté que representaba a mi propia aseguradora. Me pregunté por qué enviarían un representante a hablarme. Tenían que haber sabido que acababan de pagar por un techo no hace mucho. Brevemente pensé en llamar, pero no parecía valer la pena el esfuerzo. Simplemente se lo mencionaría al tipo si volvía, y fue entonces cuando los estafadores comenzaron a aparecer. Los próximos días fueron un constante flujo de oportunistas y contratistas independientes tocando mi puerta. Me irrité mucho con el caos muy rápido, así que cuando el representante del seguro regresó la próxima semana, no fui tan amable como debería haber sido. A pesar de esto, fue comprensivo y me agradeció por la información. Con eso asumí que todo estaba resuelto. Pasaron otros pocos días y me encontré con un vecino mientras paseaba a mi perro. Entablamos una conversación y bromeó sobre que cambiaba de opinión. Al principio lo ignoré. Este vecino no es exactamente un genio. Pero mis instintos me dijeron que había más de lo que parecía. Le pedí que aclarara su significado, y me dijo que había visto a un hombre con una escalera y un portapapeles alrededor de mi propiedad, y que había hablado con él más temprano en el día. Su descripción del hombre sonaba muy similar a este representante del seguro, y esto me enfureció. Sabía la situación y no tenía motivo para estar allí, especialmente mientras yo estaba en el trabajo. Corté el paseo y regresé a casa. Me debía una explicación y la quería en ese momento. Llamé al número de la tarjeta y me conectaron con el operador principal. Cuando pedí hablar con él, ella dudó un momento antes de transferirme. Después de estar brevemente en espera, una voz femenina volvió a preguntarme a quién quería hablar. Le dije el nombre del representante, y ella me informó que el hombre se había jubilado y ya no trabajaba para la compañía. Supuse que me había entendido mal, así que deletreé el nombre del hombre para asegurarme de que no lo hubiera entendido mal, y ella afirmó que se había jubilado hace casi 2 años, y que había sido obligado a hacerlo porque tenía alguna enfermedad terminal que lo había matado poco después. Incluso después de escuchar todo esto, me costó aceptarlo. Tontamente pedí pruebas, y fue entonces cuando elevó la voz. Había sido cercana amiga de él, supongo, y había asistido al funeral. Pude escucharla empezar a sollozar y me di cuenta de que, tal vez había ido demasiado lejos, y me disculpé y expliqué mi nivel de confusión y preocupación. Después de hablar un poco más, concluimos que había sido un hombre haciéndose pasar por un empleado, posiblemente para parecer más profesional. Probablemente había recibido algunas tarjetas del representante en el pasado, y ahora que finalmente me había calmado, toda la situación me quedó clara. Había usado la información obtenida de una conversación aparentemente casual para planear un robo en mi casa. Le había dado todo tipo de información, incluso cuando trabajaba. Debe haber estado en proceso de robo, pero se asustó por la vista de mi vecino. Nunca pensé que estaría agradecido con alguien por ser tan entrometido, pero parecía que me había beneficiado en este caso. Todo esto es solo conjetura, por supuesto, sin pruebas de entrada forzada o algo así. Tendré que hacerme cargo. Pero mirando hacia atrás, me siento estúpido por confiar tanto en un extraño al azar. Él debe haber sabido que la tarjeta funcionaría con algún idiota, y resultó que ese idiota era yo. También explica por qué fue tan indulgente con mi brusquedad, a la luz de lo que ocurrió. Ya no hablo con extraños que vienen a mi puerta por razones obvias. Animo a cualquiera que esté leyendo esto que, si tienen mal tiempo en su área, estén muy atentos a las personas que atrae. Pensé que conocía todos los trucos, pero me demostraron lo contrario. Si no contactaste a nadie para que venga a tu casa, no deberías confiar en ellos. Hay muchas personas deshonestas por ahí, y su número solo aumentará a medida que la economía siga en declive. Haz un plan, y síguelo. De lo contrario, es posible que no tengas tanta suerte como yo.
volver a 2016, mi primer esposo y yo decidimos separarnos, y me encontré sin hogar como resultado. Con solo mi cheque para depender, cualquier lugar que eligiera sería un gran paso hacia abajo y, mientras buscaba, me alojé en un motel económico. Esto fue un gran choque cultural en sí mismo, y me motivó a encontrar un apartamento lo antes posible. Cada momento libre que tenía lo pasaba buscando, y mi determinación realmente pronto dio sus frutos. En menos de 2 semanas, encontré una vieja eficiencia cerca del centro. No había solicitud ni depósito, simplemente pagué el primer y último mes de alquiler y me mudé. Considerando que tenía poco más que ropa, este proceso no tomó mucho tiempo. La ubicación no era ideal, pero pensé que no podía ser tan malo. El área tenía una baja tasa de criminalidad, o al menos eso dijo el gerente, y aunque estuviera mintiendo, estaba demasiado aliviada para preocuparme. Como probablemente puedas imaginar, no pasó una semana antes de que mi auto fuera robado. No mucho después, la familia frente a mí fue robada mientras estaban fuera. Crímenes como el robo se volvieron comunes en el complejo. Pasaron unos 2 meses hasta que llegó mi turno. Realmente no tenía mucho que robar, pero no podía sacudirme la sensación de que había sido violada. Mi sueño se veía repetidamente interrumpido por pesadillas de hombres con armas y máscaras faciales. Y la falta de descanso afectaba mi vida diaria tanto, que casi tuve varios accidentes automovilísticos, si puedes creer eso. Después de cometer un gran error en el trabajo, finalmente me vi obligada a admitir que algo debía hacerse. Una vez que el gerente de la unidad accedió a dejarme salir del contrato de alquiler, comencé a buscar un nuevo lugar inmediatamente. Durante este periodo, los robos continuaron y se convirtieron en algo tan común que la policía dejó de venir a investigar. Cada noche que pasaba en ese lugar era una prueba de mi valentía y cordura. Estaba aún más motivada que antes para encontrar un nuevo apartamento, pero cuando lo hice, casi me lo niegan por el precio. Al final me di cuenta de que tenía que pagar más si quería seguridad y lo hice. Mi nuevo complejo era más como en el que crecí. Había una puerta con un código y todos eran amables. Me sentí mucho mejor después de mudarme. Probablemente dormí como 13 horas la primera noche. Las cosas iban tan bien que temía que algo malo iba a suceder y lo arruinaría todo, pero no sucedió nada, y finalmente pude establecerme. No había pasado ni un mes cuando conocí a mi primera vecina. Ella y yo comenzamos a hablar en los buzones de correo y antes de darme cuenta, me habían invitado a una barbacoa. A pesar de algunos sentimientos persistentes de miedo que había recogido en el último lugar, me arriesgué y acepté la oferta. Y me alegra haberlo hecho. Este sería el evento en el que conocí a mi actual esposo, Brad. Me dijo más tarde que pensó que era una snob porque no le hablé, pero lo entendió después de que compartí lo que había experimentado en mi apartamento anterior. Terminó bien, así que no le guardo rencor, y sinceramente, probablemente fui un poco arrogante en ese entonces. Mi opinión sobre mí misma aún estaba inflada por la forma en que fui criada. Y esta historia no se trata de mi vida amorosa. En cambio, prefiero contarte sobre un hombre al que llamaré el hombre sin nombre. Lo vi casi todos los días durante un mes, y estoy segura de que no fui la única. Revisaba mi correo todos los días después del trabajo y lo veía haciendo lo mismo, o eso creía en ese momento. Mi curiosidad pronto pudo conmigo, y traté de entablar una conversación, pero siempre iba demasiado rápido. Después de hablar con algunos de mis vecinos, descubrí que tenían situaciones similares. Excepto por el hijo de una mujer, nadie había intercambiado una sola palabra con él. Nadie ni siquiera sabía su nombre. El niño al que le pregunté simplemente cambiaba de tema y luego se apresuraba a su apartamento. Al parecer, la ubicación de este apartamento era todo lo que sabíamos. Las personas que vivían a su alrededor decían que rara vez lo veían u oían. Realmente era un enigma para todos en el complejo, y cualquier pedazo de información que se volviera disponible se difundía como un reguero de pólvora de residente a residente. Una señora estaba tan desesperada que se le insinuó, solo para ser rechazada. Toda la saga tomó un ángulo completamente nuevo cuando el hombre sin nombre desapareció de repente. De repente, se propusieron todo tipo de teorías e ideas, pero ninguna podía ser probada realmente. Obviamente casi lo habíamos olvidado cuando la verdad salió a la luz, y fue mucho más loca de lo que ninguno de nosotros esperaba. Había pasado un mes y estaba regresando del buzón de correo cuando una de mis vecinas me detuvo y me dijo que habían arrestado al hombre. Le pregunté por qué,
y ella no quiso decirme nada. Todo lo que diría era que revisara el periódico. Regresé a mi apartamento. Saqué el periódico local en mi computadora y, no te lo vas a creer, lo que había pasado. Según el artículo, la policía recibió una llamada de nuestro complejo informando que un hombre no identificado había estado ocupando ilegalmente una de nuestras unidades abandonadas. El intruso fue llevado bajo custodia sin resistencia. Cuando los oficiales registraron la unidad, encontraron más de $5,000 en artículos robados. Los artículos iban desde teléfonos celulares hasta computadoras portátiles. Más de la historia se reveló en las próximas semanas. Bajo los términos de un acuerdo de declaración de culpabilidad, el hombre admitió haber robado casi 100 apartamentos y casas en toda la ciudad. Uno de los complejos de apartamentos que admitió haber atacado fue el lugar al que había huido unos meses antes. Mi mente quedó asombrada. Las probabilidades de eso habrían sido astronómicas. Parece que el único lugar que no había robado había sido el complejo en el que estaba ocupando ilegalmente. Solo puedo suponer que pensó que llamaría demasiado la atención, y lo que él no sabía, su intento de pasar desapercibido, fue lo que lo hizo destacar. Lo único que siempre escuché fue cómo pudo quedarse en la unidad durante tanto tiempo sin ser notado. Tengo algunas teorías, pero no son lo suficientemente importantes como para incluirlas aquí. Y hasta el día de hoy ese sigue siendo el momento más espeluznante y asombroso de mi vida. Tengo 19 años y actualmente estoy a punto de terminar mi primer año en la Universidad Rice. Hasta hace poco, mi padre sirvió en el ejército de los Estados Unidos. Nuestra familia tuvo que mudarse mucho como resultado. Y cuando llegué a la adolescencia, mi madre se cansó de estar de base en base y echamos raíces por primera vez. Mi papá estuvo desplegado durante gran parte de este tiempo, y solo lo veía aquí y allá. Mi mamá y yo encontramos una pequeña casa de 2 habitaciones en Virginia, y adoptamos un pequeño perro de la perrera. Finalmente pude vivir como un niño normal, y hacer amigos cuyos padres no eran militares. Nuestros vecinos eran muy amigables, y a menudo tenían barbacoas en el vecindario en los días festivos de verano. Besé a mi primera chica en una fiesta del 4 de julio, y conocí a mi mejor amigo en mi primer día de clases. Era la vida con la que siempre había soñado y, aunque fue un tiempo relativamente corto, disfruté cada minuto. A pesar de todas las cosas malas que mi madre había hecho en mi vida, esa decisión compensaba casi todo. Menciono mi relación difícil con mi madre solo para llegar al punto de esta publicación. Habíamos estado viviendo en la casa durante un año cuando noté que un hombre y un niño pequeño comenzaron a pasar todos los días. Esto continuó durante más de un mes antes de que se lo mencionara a mi madre. Honestamente, solo estaba curioso si ella sabía algo sobre el par. En lugar de decir que no, ella me dio un largo discurso sobre no meterme en lo que no me importa. Después de eso, mantuve la boca cerrada, incluso cuando los veíamos por la ciudad. Mi mamá intentó sacar el tema una vez, pero cuando no mordí el anzuelo, nunca más mencionó nada al respecto. Por lo general, cuando los veíamos, estaban parados en la misma intersección ocupada, aparentemente pidiendo dinero. El hombre sostenía un letrero que decía, «Veterano discapacitado, no puedo trabajar. Yo y mi hijo necesitamos tu ayuda, se aceptan donaciones», mientras el niño iba de auto en auto con una lata de café. Al principio me sentí mal, pero pronto descubrí la verdad. Fue una tarde húmeda de otoño cuando mi mamá y yo salíamos de Walmart. El estacionamiento estaba tan lleno cuando llegamos que tuvimos que estacionarnos en la parte trasera de la tienda. Estaba ayudando a cargar bolsas en el asiento trasero cuando noté que el hombre y el niño corrían hacia una camioneta Dodge, casi nueva, y se subían. Miré 2 veces para asegurarme. Parecía extraño que estuvieran pidiendo dinero pero conduciendo un auto mejor que el que tenía mi familia. Me di cuenta de que podía haber circunstancias que yo no conocía, y vaya que las sabía, pero algo sobre eso me molestaba. Con el tiempo vería al par por la ciudad, pero solo vi esa camioneta 2 veces. La segunda vez fue cuando la historia comenzó a volverse aterradora. Esto ocurrió unos meses después, cuando mi mamá estaba trabajando durante la noche, como siempre. Me dijo que me quedara en casa y no abriera la puerta para nadie, y como la mayoría de los adolescentes la ignoré y hice lo que quería. En esta noche, estaba patinando con algunos amigos en un banco en el automático. Eran alrededor de la medianoche cuando una camioneta familiar se detuvo cerca.
El hombre preguntó si queríamos ir a una fiesta. Supuestamente era el cumpleaños del niño y quería a algunos chicos de su edad para celebrar. Todos declinamos la oferta, incluso después de que mencionó que habría favores de fiesta disponibles. Ofrecieron una vez más antes de conducir lejos. Pensar en la situación me pareció extraño, y no debía haber sido el único que lo sintió. Solo más tarde descubriría qué sabia elección habíamos hecho. El 2019 pronto se convirtió en 2020, y con el nuevo año, como recordarás, ocurrieron cosas locas. Seguí viendo a los dos hombres caminar por mi calle y mendigar en la intersección hasta que un día simplemente desaparecieron. Noté que la figura que habían partido, así como mi familia había hecho tantas otras veces, era un estilo de vida con el que estaba muy familiarizado. Pronto vendrían los bloqueos y mi enfoque cambiaría a otras cosas. Mi papá pronto volvería a casa por un tiempo y pasaría todo mi tiempo con él. No fue hasta mucho después de que los bloqueos hubieran terminado que los dos extraños volvieron a llamar mi atención. Estaba navegando por Twitter cuando vi una foto de un hombre conectado a un titular. Hice clic en el enlace y me llevé el shock de mi vida. Según el artículo, el joven llamado, omito su nombre porque era menor de edad, había aparecido en la estación de policía local y compartido una historia increíble. Al principio los oficiales no le creyeron, pero después de un poco de investigación, estaban ansiosos por saber más. Unos años antes de llegar a nuestra ciudad, el hombre adulto, no comparto su nombre, ese desgraciado merece ser olvidado, había secuestrado al joven de una estación de autobuses en St. Louis. A lo largo de varios meses, el hombre abusó del niño hasta que se cansó de él. En lugar de deshacerse de él, comenzó a usar al niño para atraer a otros jóvenes a su trampa. La pareja viajaría de ciudad en ciudad pidiendo durante el día y acechando por la noche. El niño estimó que el hombre había violado aproximadamente a 25 o 30 otros jóvenes durante su tiempo viajando con él. Insistió en que nunca participó en ninguno de los actos en sí. Su único propósito era atraer a los jóvenes al camión. Aunque muchos de los jóvenes fueron liberados con vida, el niño dijo que estaba casi seguro de que algunos no tuvieron tanta suerte. En un caso dijo que el viejo tenía sangre en su ropa después de dejar a un joven al costado de la carretera. Cuando preguntó sobre la sangre, el viejo se puso agresivo, así que no presionó el asunto. Sin embargo, sin presenciar nada de esto directamente, no pudo proporcionar nombres ni ubicaciones concretas. Esta oscura forma de vida continuó hasta mediados de 2020, cuando el hombre mayor contrajo COVID y falleció. Sin un lugar a donde ir, el niño decidió contar su historia con la esperanza de que alguien pudiera ayudarlo a encontrar a su familia. En el momento en que se escribió la historia, la investigación aún estaba en sus fases iniciales, y no estoy seguro de cuánto más se descubrió desde entonces. Si me entero de algo más durante las vacaciones de verano, publicaré una actualización. El artículo me dejó en estado de shock durante muchos días después de leerlo. Siempre había estado sospechando de los dos desde el principio, pero darme cuenta de lo cerca que estuve de ser agredido y posiblemente asesinado fue demasiado para manejar. Brevemente pensé en compartir la historia con mi mamá, pero rápidamente cambié de opinión considerando su comportamiento desde el principio y que había salido en contra de sus deseos. No parecía inteligente, y hasta donde sé, ella todavía no sabe nada al respecto. No sería fuera de lo común que ella pasara por alto algo tan importante. Siempre ha estado muy centrada en sí misma, a costa de todos los demás a su alrededor. Eso es todo lo que sé por ahora. No hay información sobre qué pasó con el niño, y probablemente ya sea un adulto en este momento. Y por lo que sé, podría ser un compañero de estudios en mi escuela o incluso en la tuya. También existe la posibilidad de que haya adoptado los hábitos de su compañero. Dicen que la mayoría de los que abusan fueron abusados ellos mismos. En algún lugar de esta noche, puede haber un joven acechando las calles en busca de su próxima víctima. Y si alguien que esté leyendo esto tiene un hijo adolescente, podría ser una buena idea compartirle la historia. Podría salvar su inocencia y, lo que es más importante, tal vez su vida. Desde que tengo memoria, siempre quise ser enfermero y cuando llegó el momento, mis padres pagaron por mi asistencia al programa de enfermería en el instituto de mi ciudad más cercano. Mi último año de secundaria debería haber sido un indicio de lo que estaba por venir y, a pesar de todo mi esfuerzo, simplemente no estaba destinado a ser.
Logré completar el primer año, pero mis calificaciones fueron tan malas que no me permitieron volver a inscribirme para mi segundo año. Mis padres se sintieron decepcionados al escuchar esto, pero nadie estaba tan triste como yo. Me sentía como un fracaso durante mucho tiempo. Después de unos meses me recompuse y comencé a planificar mi próximo movimiento. Por el momento no tenía un camino claro en mi vida, pero estaba seguro de una cosa por encima de todo. Mis padres merecían ser reembolsados. Naturalmente insistieron en que no era necesario, pero ya había tomado mi decisión y nadie iba a cambiarla. Pero sin trabajo esto simplemente no iba a ser posible, así que comencé a buscar al día siguiente. No pasó mucho tiempo hasta que fui contratado en un pequeño diner en el centro. Nunca había servido mesas en mi vida, pero era un trabajo remunerado, y eso era todo lo que realmente importaba para mí en ese momento. Acepté mi nuevo trabajo bastante rápido. No fue tan difícil como realmente esperaba. La taquigrafía fue la parte más difícil, pero una vez que aprendí eso, todo lo demás fue bastante fácil. Llevaba unos 3 meses en el diner cuando este tipo, Juan, apareció por primera vez para almorzar. Juan, como él pidió que lo llamara, era este tipo mayor, delgado y nervudo que siempre llevaba una gorra con una cruz. Ese primer domingo, casualmente, se sentó en mi área y desde entonces se aseguró de siempre sentarse donde yo estaba trabajando. Pude darme cuenta de que era especial desde el principio. Me sentía inusualmente cómodo hablando con él. Habíamos intercambiado nombres antes de que tuviera la oportunidad de servirle el café. Era como si estuviera hablando con un miembro de la familia, y a pesar de su manera reservada, fue muy honesto sobre su vida y los errores que había cometido. En uno de esos domingos mencioné sus tatuajes y procedió a contarme todo sobre ellos. Me sorprendió cuando dijo que había pasado 20 años en prisión más temprano en su vida. Mi percepción de cómo lucía un criminal cambió mucho después de conocerlo. Sus años de adolescencia y principios de los 20 fueron caóticos. Su abuso de alcohol y drogas lo llevó a una vida delictiva. Un día se encontró hasta el cuello en un plan para robar un banco. El robo no salió bien, obviamente, y después de que un miembro del público resultara herido, tuvo que huir. Eventualmente lo atraparon, y su renuencia a nombrar al resto de la pandilla significó que recibiera la máxima pena. Después de cumplir la mayoría de la sentencia, fue puesto en libertad. Supongo que a principios de la década de los 2000. Pero desde entonces había mantenido su nariz completamente limpia, y la mayor parte de su vida ahora se pasaba entre el trabajo y la iglesia. Había salido de los servicios ese domingo cuando entró por primera vez en el diner. Si fuera una persona religiosa podría pensar que estábamos destinados a encontrarnos. Fue durante una de sus otras visitas dominicales donde se mencionó la razón por la que estaba esperando mesas. Juan preguntó por qué una chica tan inteligente como yo estaba sirviendo comida. Le conté sobre mis sueños de convertirme en enfermero y mi intento fallido en la escuela. Habló sobre los arrepentimientos y los fracasos en su vida. Al salir ese día, me instó a que lo intentara de nuevo en la escuela antes de hacerme mayor. En su mente, todo lo que necesitaba era un poco de experiencia de vida y me iría mejor la próxima vez. Sabía que solo estaba siendo amable por mi bien, pero admitiré que su energía fue muy motivadora. Pensé que mi sueño estaba en el pasado, pero escuchar sus palabras de aliento me demostró lo equivocado que estaba. Animado o no, esa fase de mi vida tendría que esperar hasta que reembolsara a mis padres, y por el momento el trabajo era mi enfoque. Continué trabajando cada turno disponible. Cada domingo Juan y yo nos volvíamos más familiares entre nosotros. Esto duró aproximadamente 3 meses hasta que dejó de aparecer. Supuse que estaba enfermo o ocupado o algo así, y pensé que volvería el próximo domingo. Pero cuando llegó el próximo domingo y no estaba en ninguna parte, después de 3 semanas de ausencias, simplemente perdí la esperanza. Fue un día triste cuando me di cuenta de que no volvería. Se había convertido un poco en una figura paterna para mí en ese breve tiempo, y sus palabras de aliento me habían sacado de la decepción en la que había estado durante el último año. Desafortunadamente la vida es una serie de encuentros y despedidas. Supongo que me recompuse y simplemente seguí con mi trabajo. Pronto había olvidado por completo a este tipo Juan. Pasaron 5 meses, y una tarde estaba haciendo algo en la parte de atrás cuando el cocinero jefe me dijo que alguien quería hablar conmigo. Salí y vi a un hombre de mediana edad parado junto al mostrador de caja. Se presentó como un oficial de policía de nuestro departamento local,
Cuando pregunté qué quería, me entregó un sobre manila con mi nombre escrito en él. Procedió a decirme que Juan lo había dejado para mí. Naturalmente estaba confundido y le pregunté qué había dentro. Él no pudo decírmelo y yo estaba empezando a molestarme con él cuando comencé a presionarlo, pero dejó en claro que Juan había fallecido. Había sospechado que esto podría ser así, pero escucharlo en voz alta comenzó a doler mucho. No tenía el corazón para seguir adelante después de eso, así que simplemente agradecí al detective y se fue. Con el sobre en mi mano volví a abrirlo. Ahora desearía no haberlo hecho. Dentro había un montón de dinero con una banda bancaria envuelta alrededor, y mi boca se secó mientras lo contaba. Lo conté varias veces y obtuve la misma cantidad, $10,000. Junto con el efectivo, había una nota incluida que decía: «Si estás leyendo esto, estoy muerto. Habría querido dártelo personalmente, pero mi vida pasada me alcanzó. Toma esto y paga a tus padres lo que les debes. Usa el resto para volver a la escuela. Eres demasiado inteligente para estar esperando mesas en algún lugar mugriento. La vida es demasiado corta para tener arrepentimientos. Buena suerte y no te rindas en tus sueños. Tienes esto». Al final de la página estaba su firma completa, un nombre que nunca tuve la oportunidad de aprender. Y había un montón de emociones fluyendo a través de mí en ese momento. Su fe en mí fue conmovedora más allá de cualquier creencia, mucho más de lo que alguna vez tuve en mí mismo. Mi mente se desvió del dinero por un breve momento, pero una sensación de malestar vino rápidamente hacia mí un momento después. ¿Qué era todo esto? ¿De dónde sacó Juan todo este dinero? Era un exconvicto que conducía una camioneta de 20 años de edad y pintaba casas para ganarse la vida. Leí de nuevo su nota y una línea escalofriante llamó mi atención. Mi vida pasada me alcanzó. ¿Qué quería decir con esto? ¿Robó un banco o lo robó de otro lugar? Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me aterrorizaba que alguien pudiera estar buscando este dinero y que me llevara a mí. También he considerado la posibilidad de que todo esté arreglado por la policía, y tal vez piensen que yo era parte del robo y están esperando a que haga algo más. No soy un criminal. No sé cómo funcionan este tipo de cosas. Han pasado 2 semanas desde que recibí el sobre y todavía no tengo idea de qué hacer con él. Todavía voy a trabajar todos los días como de costumbre, pero siempre estoy mirando a mi alrededor esperando que suceda algo. Odio involucrar a otras personas en esto, pero creo que necesito consejo de ustedes, chicos. ¿Qué creen que debería hacer? El dinero resolvería todos mis problemas y me prepararía para el futuro, pero no puedo sacudirme la sensación de que algo malo va a suceder. Déjenme saber lo que piensan y realmente podría usar toda la ayuda que pueda obtener en los comentarios de este video. Gracias por el espacio.